Hoy estamos aquí por dos leyes, o una ley y un decreto específicos, pero esto se enmarca dentro de esa visión del país que queremos construir. Hace 4 años le dije al doctor Juan Lucas, Corpovica necesitamos convertirla en una institución de excelencia. Si queremos convertir el campo en una verdadera locomotora, Corpovica, como dirían los matemáticos, es una condición necesaria. Sin Corpovica no podremos convertir el campo en una locomotora. Y le dije, tiene todo mi respaldo, adelante Juan Lucas, y usted y su equipo ha venido haciendo un proceso de mejoramiento permanente de la institución, en su capital humano, en su forma de organizarse, en su forma de investigar, en su forma de relacionarse con los diferentes usuarios del producto de Corpovica. Me acuerdo que le dije que por qué no emulábamos a Brasil, y un poco una institución, doctor Gómez, que usted conoce también, Cenicafé, que yo también la conocí muchísimo, porque era y es indispensable aumentar la productividad del campo colombiano para convertir el campo en ese polo de desarrollo y de progreso. Pero también se requería un cambio en la forma de operar de Corpovica. Lo que aquí escuchamos de doña Inés Toro es totalmente cierto. Corpovica era una institución que cuando tenía plata al ministerio le daba una plata y cuando había algún problema fiscal le quitaba la plata, y así nadie puede trabajar bien y mucho menos un proceso tan necesario de continuidad como la investigación científica, como el trabajo de Corpovica. Por eso esta ley que se aprobó tiene el componente muy importante de crear una especie de nueva Corpovica. Es una institución que hoy pues, va a tener su presupuesto propio. Estamos fortaleciendo Corpovica en todos sus aspectos y dándole recursos y dándole una capacidad especial para poder desarrollar su trabajo, para poder hacer su trabajo. Antes no tenía ni siquiera capacidad de contratar, tenía que hacer especie de convenios con otras instituciones y eso lo volvía demasiado engorroso y demasiado ineficiente. Pues bien, eso ya quedó atrás. Esta ley realmente le da los instrumentos y le da los recursos a Corpovica para que cumpla una labor extraordinaria, como la que podemos hoy señalar ya con resultados concretos. Acabo de hacer me acaban de mostrar unos pocos de muchísimos ejemplos de trabajos ya específicos que se han venido haciendo y queda uno lleno de entusiasmo y lleno de ganas de seguir apoyando a Corpovica, a todos ustedes, con presupuesto y con voluntad política. Porque, por ejemplo, ahí me mostraron un desarrollo tecnológico, un modelo productivo que aumenta la productividad del cacao de 400 kilos a 2.000. O unos ejemplos que ya hoy existen en el sur del Atlántico, de una organización silvopastoril, de un proyecto silvopastoril donde la producción de leche sube de 4 litros a 17 o a 19, me decían que ya hay
proyectos que están produciendo 19 litros de leche, y eso ya nos coloca, yo preguntaba, a nivel competitivo con cualquier país del mundo. Y eso es lo que nos va a permitir que el campo sea realmente un polo de desarrollo. Eso es lo que nos va a permitir que el campo se convierta en uno de esos elementos para traer más equidad y paz a este país. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, lo reafirmamos hoy. Los sectores tal vez más importantes para que esa visión de un país en paz, un país con equidad y educación, uno de los sectores más importantes es el sector agropecuario, el campesino, y ahí es donde tenemos que concentrar buena parte de los esfuerzos, porque ahí es donde el retorno a esos esfuerzos va a ser mayor. La paz pasa por el campo. No en vano, el único punto que aceptamos discutir en La Habana fue el punto de desarrollo rural, porque entendimos y aceptamos que ese era un punto fundamental si queríamos paz en el país. El conflicto nació en el campo y el conflicto va a terminar con un campo productivo, un campo que genera prosperidad. Pero también la equidad tan necesaria para mantener esa paz, pues tenemos que llevarla a todos los sectores de Colombia, y en el campo está concentrada la inequidad, está concentrada la pobreza, y por eso el esfuerzo que se haga en el campo para mejorar la productividad, para mejorar el bienestar, pues va a tener un impacto muy grande en el país entero. Por eso es tan importante todo lo que hagamos con el sector agropecuario. Por eso tan importante esta ley que se aprobó en el Congreso, que no solamente construye una nueva Corpoica, una Corpoica que, por ejemplo, algo que me decía Juan Luis que me pareció una noticia extraordinaria, doña Inés Toro, usted vino ¿hace cuántos años? 19 años, usted es PhD, y compañeros suyos no queda ninguno. Bueno, pues ahora hay un proceso en donde dentro del plan de atraer el talento colombiano que se ha ido al exterior, se identificaron 100 doctorados, 100 PhDs colombianos de la más alta preparación que quieren regresar a Colombia, quieren darle a Colombia su talento, su preparación, y vamos entonces a traer los primeros 40 que ya han sido identificados que van a ingresar a Corpoica, PhDs de lo mejor que hay en el mundo. Eso le va a inyectar a Corpoica una capacidad de investigación muy importante para seguir desarrollando proyectos como los que aquí acabamos de ver, que van a transformar, deben transformar en forma muy importante el campo colombiano. Esta ley también tiene un componente de algo que para todo el sector agropecuario es fundamental. Tiene el componente de la financiación, de mejorar, de generar unos procedimientos más ágiles y de darle a los campesinos y sobre todo a los más vulnerables que han venido sufriendo por diferentes motivos, la ola invernal o crisis en materia de precios. Entonces todo esto que hemos venido planeando y acordando con los campesinos se está plasmando en esta ley que ya es una realidad y ya está en proceso la compra de cartera y todo lo que habíamos dicho que teníamos que hacer para solucionarle
la situación financiera a los campesinos en Colombia. Se está refinanciando operaciones en condiciones muy favorables. Se creó el Fondo de Microfinanzas, que se había venido como desapareciendo. Vía Finagro y el Fondo Agropecuario se eliminan un poco de trámites, se reducen los tiempos, de manera que esta ley lo que hace es un gran impulso, un gran refuerzo a la parte agropecuaria que se suma al pacto agrario que estamos construyendo de abajo para arriba para poder ir concertando una política agropecuaria donde todo el mundo, en una u otra forma, se sientan representados e identificados. Otro aspecto de la ley que quiero resaltar es que la ley tiene un componente de empleo, por eso aquí está el doctor Lucho Garzón, la ley y el decreto, que vamos a crear lo equivalente al empleo de emergencia que se creó anteriormente. Se va a crear un sistema de creación de empleo en el sector rural. Este pacto agrario ha sido el producto de un gran esfuerzo de mucha gente, que yo además quiero agradecerles, que además es un esfuerzo que no ha terminado, eso continúa. Se invitaron a más de 27.000 organizaciones a que participaran, organizaciones campesinas. Se recorrió todo el país escuchando las propuestas, buscando que la gente se sintiera identificada con el proceso, y la participación superó todas las expectativas. 640 municipios enviaron casi 90.000 propuestas, 90.000. Más de 800 municipios y todos los departamentos presentaron 4.500 proyectos. Se tratan de proyectos productivos. Son proyectos que tienen que ver con diferentes frentes donde se requiere desarrollo, donde se quiere ayuda. La mayoría son propuestas de proyectos productivos, pero también hay propuestas de vivienda de interés social rural, de acceso a la tierra y también proyectos de generación de empleo rural. El decreto que acabamos de firmar establece también, y así se lo pedí al Ministerio de Agricultura, al Ministro de Trabajo y a la Secretaria General de la Presidencia, unos procedimientos totalmente transparentes para que todo el mundo se dé cuenta cómo se están distribuyendo estos muy grandes recursos que también nos aprobó el Congreso de la República, cerca de $1 billón, cómo se están asignando esos recursos. Y vamos a poner una página web para que todo el mundo vea con qué criterios y cómo se están distribuyendo esos recursos, para que nadie pueda decir que aquí estamos haciendo algún tipo de favoritismo o que se están asignando a dedo y en forma subjetiva y sin criterios técnicos la asignación de esos recursos. Como por ejemplo se escogió, y quiero simplemente hacer una referencia al doctor Leonardo Solórzano, nuevo director de este centro de Tibaitatá. Él es el producto de una competencia con 130 profesionales que compitieron por ese puesto. Él no viene porque es primo de Juan Lucas o recomendado del ministro Iragorri o de algún político, no, él se ganó este puesto por su conocimiento, por sus capacidades, y así es que debe funcionar el Estado. Y entonces así vamos a asignar los recursos del $1 billón que vamos a distribuir en los proyectos, y recursos que van a ser recurrentes, porque el presupuesto
del campo lo pensamos mantener en este nivel, que es el nivel más alto que ha recibido el campo en toda su historia. Vamos a necesitar muchos más recursos, además, si queremos esas inversiones en bienes públicos que tanto se necesita. Pero creo que el paso que estamos dando es un paso muy importante en la dirección correcta, fortaleciendo Corpo ICA, mejorando todos los sistemas de financiación, dando ayudas financieras, generando proyectos productivos y dándole al campo cada vez más importancia. Así es como vamos a construir esa Colombia en paz, esa Colombia más equitativa, porque el campo colombiano, repito, tiene que ser prioridad si queremos que esa visión se vuelva realidad. Y lo que aquí hemos visto en Corpo ICA, lo que se ha logrado en estos 4 años es poco tiempo y es mucho tiempo, pero 4 años en una institución como Corpo ICA, en donde hay una voluntad, un equipo, entusiasmo por el trabajo que se está haciendo, y ahora con esta nueva ley lo que vamos a ver hacia adelante es un progreso geométrico, y eso se va a traducir en un mayor bienestar en los campesinos colombianos, en la producción colombiana, y eso se traduce en un país en paz y con equidad. Por eso les agradezco a ustedes muchísimo este trabajo, esta ley. Senador Villalba y representantes Barguil y Penagos y a todo el Congreso, esta ley es una ley muy importante, pero sobre todo al personal de Corpo ICA, realmente lo que estamos viendo y lo que viene después de esta ley, que va a ser mucho más, es algo que el país realmente va a apreciar. Yo le dije a Juan Lucas hace 4 años, ¿por qué no emulábamos, por ejemplo, al Brasil? Y estoy seguro que ya en América Latina están viendo a ver qué es lo que estamos haciendo en Corpo ICA para ver si ellos lo pueden replicar. O sea que no nos está yendo bien solamente en el fútbol, nos está yendo bien también en la investigación agropecuaria. Muchas gracias.